y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os traigo una idea para trabajar en clase de biología, que yo creo que puede ser tanto para primaria, en los cursos más superiores, como para primero de la ESO. Yo evidentemente la he hecho en primero de la ESO. Y permite trabajar... Hay una obra detrás de mi casa y se tiene que estar escuchando por el micro seguro. Pero bueno, decía, permite trabajar, en este caso, pero es adaptable a bastantes opciones diversas, en mi caso, avifauna del patio de mi instituto. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Mi instituto está más o menos a las afueras de una ciudad. Está relativamente rodeado de descampados o parques y entonces en el patio del instituto a partir de las 3 de la tarde y a veces también durante la mañana cuando no hay niños, suele ser frecuente ver pajarillos. Pajarillos que no son gorrión, urraca, mirlo. ¿Vale? O sea, esos son como los tres básicos y las cotorras argentinas, ¿no? Que por la zona de mi instituto no hay, aunque las he visto en otros sitios. Y entonces la cosa es que yo dije, qué bonito sería poder sacar a los niños al patio y que ellos vieran esos pájaros. Porque bueno, de lo que es flora dentro del instituto pues está controlada la que está plantada, pero no hay tanta variedad. Pero de aves a mí me parece que en comparación con otros centros que puede estar dentro de un patio, dentro de una ciudad, la hay. Así que, claro, yo decía, ¿cómo voy a salir con 30 salvajillos al patio? No me va a venir ningún pájaro. Ese es el primer problema. Y el segundo problema que me surgía era que, aunque el pájaro pasara, en cuanto vieran los niños o escuchara cualquier cosa, se iba a ir volando. Y yo decía, si ya a mí me ha costado entrenar mi visión como bióloga adulta para ver a un pájaro al vuelo y saber lo que es, figúrate un niño. Y dije, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Y dije, pues la verdad es que no se me ocurría mucho y tenía una reunión de seguimiento con el equipo de ecoescuelas, porque mi centro está intentando ser, o bueno, yo como coordinadora, estoy intentando que mi centro sea ecoescuelas. Mi centro en sí, hay gente más, profesores implicados, el equipo directivo por supuesto, y estamos intentando ser centro ecoescuelas. Es un proceso de 3 años que algún día, si llegamos a serlo, os contaré cómo lo hemos conseguido. Pero para eso quedan 2 cursos más. Entonces, la cosa es que se lo comenté diciendo, joder, pues mira que me gustaría, pero no sé la verdad cómo hacerlo, tal. Y la chica con la que yo hablo, que es la que me hace el seguimiento, me dijo, mira, en otros centros, preferentemente de primaria, pero en primero de la ESO también puede servir, se hacen estas cosas. Y entonces me dijo que lo que hacen es que imprimen las imágenes de animales, las plastifican. Bueno, es opcional, pero yo lo recomiendo si lo queréis utilizar para más de una vez. Las esconden por el patio del centro y salen a buscarlas, incluso con prismáticos, haciendo como que de verdad fuera una excursión para ver avifauna. Pero claro, al estar estáticos, ya no es lo mismo, ¿no? Porque pueden detenidamente aprender a manejar los prismáticos y verlos. Y dije, ostras, pues qué buena idea. Así que doy crédito a la organización de ecoescuelas porque esta idea no es mía, pero os quiero contar lo bien que me ha resultado porque es que me ha encantado esta actividad. Vamos, es una segura. De hecho han venido los niños de segundo a decirme, profe, el año pasado no hicimos esto. Pero bueno, pues hicimos otras cosas. Este año no estoy haciendo el experimento de las lentejas que os conté el año pasado, os lo dejo por aquí, por cierto, porque no me da la vida. Entonces, bueno, ¿qué he hecho? He cogido imágenes de Google sin licencia, o sea, esto... repositorios libres, pues no, no os lo voy a negar. Imágenes de diferentes pájaros que yo he visto en el centro. Y luego he puesto, por ejemplo, mirlo hembra, colirrojo tizón el macho, gorrioncillo macho,
el verderón, petirrojo, gorrión hembra, paloma torcaz, tengo dobles, ¿vale? Paloma bravía, ¿las he dicho bien? Sí, las he dicho. Mirlo macho, el colirrojo tizón hembra, un jilguerillo que he visto pocos, pero he visto pasar por la valla, se han puesto a la valla, luego han visto la locura y han dicho dónde voy y me han largado. Otro mirlillo macho, una urraca por supuesto, la tórtola turca. Increíblemente me vienen cobujadas, ¿vale? De Galería Cristata, que a mí me encantan. Hay una que todos los días a las 3 se pasea por delante de la ventana del administrativo y yo siempre le digo, mira Pilar, ya está aquí nuestra amiga de la cresta. Esta me parece fantástica. Bueno, otra de estas, no sé si me falta alguno por enseñar. Ah, sí, la motacilla alba, la bandera blanca. Y creo que os les he enseñado ya todos. Sí. Entonces, en total he hecho 30. He cogido 15 y los he duplicado, ¿vale? No me importa que estén duplicados. Tamaño real no es. Bueno, quizá algunos sí, el gorrión puede ser que sí que lo sea, ¿vale? La urraca evidentemente no. Entonces, ¿qué he hecho? Lo he probado a hacer de dos maneras, de las dos me ha funcionado bien. Manera número 1. Me he salido un ratito antes de la clase, he escondido yo las imágenes por las ramitas, los matorralitos del patio, un poco así por el suelo a veces y tal. Y después he salido con la clase con prismáticos. Mi instituto tiene dotación de prismáticos, ¿vale? Es una dotación teórica de la Comunidad de Madrid. Son una patata. No tienen ni para regular enfoque, o sea, a distancia que enfocan. Pero bueno, para trabajar un mínimo básico de qué es un prismático, pues está bien. Vale, mis microscopios son igual de malos. Son mejores las lupas que los microscopios de mi centro, así os lo digo. Pero es lo que tenemos. Y a ver, hay niños que me decían, profe, ¿no tiene rueda? Y yo diciendo, mira, este ya sabe manejar los prismáticos con sus padres. Pero menos da una piedra. Entonces salimos todos y tienen que encontrar, pues lo que hago es que trabajan por parejas, porque tenemos como 20 prismáticos, pero claro, son 30 niños, así que saco 15. Y tienen que buscar cada uno. Entonces lo que hacen es que la pareja va junta, cuando uno encuentre uno, le tiene que pasar los prismáticos al otro y el otro tiene que buscar, ¿vale? No se me ha perdido ninguno, debo reconocer, o sea, al final volvieron todos. Y entonces, una vez que entramos en clase, les digo que tienen que hacer un trabajo del pajarito que han encontrado. Bueno, se lo digo antes, pero a la vuelta les digo cuál es el trabajo. Ahora os explico cuál es el trabajo. El otro sistema que he hecho es, doy 2 tarjetas a la mitad de la clase. Además hice mitad así salomónica. La mitad de para acá va a subir conmigo a por los prismáticos y la mitad de para allá va a salir mientras tanto al patio a esconder 2 tarjetas cada uno. Entonces salieron cada uno con 2 tarjetas y las tenían que esconder según mis instrucciones. No vale esconderlas del todo, no vale un sitio difícil, no vale un sitio que no se pueda ver desde lejos, no valen tapadas, en este tipo de instrucciones. Tuvimos, al volver a entrar dije, ¿habéis cumplido todo el mundo? No, profe. Digo, corre, sal y vuelve a esconder. Y cuando ya estaban todas bien escondidas, salimos todos. Entonces ahora, como había una mitad con prismáticos, tenían que buscarse uno de prismáticos con un compañerito de sin prismáticos. Y la única regla es que no podían buscar las 2 tarjetas que el compañero de sin prismáticos había escondido. Tenían que buscar las 28 restantes. Fue bastante bien también ese sistema. A ellos les gustó lo de poder esconder las tarjetas a los compañeros. Y al final todos volvieron a clase con una tarjetita. Alguno no había encontrado, otro había encontrado 2 y le dio, pero al final todo el mundo tenía tarjeta, ¿vale? Estas típicas organizaciones sobre la marcha y ya está. Y entonces ahora, ¿qué tenían que hacer con la tarjeta? Las tarjetas por detrás tienen, apuntado por mí, esto es un fallo mío, y es que dije, lo voy a pegar primero en el folio, porque esto lo impreso yo en casa, ¿vale? Lo hice con Canva. Esto es un marco, os puedo poner una imagen aquí de cómo lo he hecho. Esto es un marco de estos de Canva y yo he buscado las fotos en Google, las he descargado así a lo cutre, con buena calidad, con la herramienta esta de muy grandes, y las... ¿qué hora es, por cierto? Vale, que tengo que irme al médico ahora. Acabo de escuchar la campana de la academia de inglés que hay cerca de mi casa y que se escucha el cambio de clase. El caso es que, si lo habéis escuchado ya sabéis lo que era. El caso es que yo busqué las fotos en Google, las puse dentro de ese marco y cuando ya tenía las 15, pues dupliqué las páginas. En verdad hice 4 marcos de estos por folio. Hice los folios... lo diré. Hice los folios duplicados hasta tener 15, bueno, en verdad 16 figuritas. Podéis hacer 16 si queréis. Yo es que nada, no sabía qué más pájaros poner.
Y entonces después metí todas las imágenes, que además tuve que jugar un poco para que quedaran bien el pico y la cola. Algunas se me corta, por ejemplo, aquí no me cabía la colilla del gorrión, pero bueno, no me parecía tampoco un rasgo que si pierdo pase algo, ¿vale? No como por ejemplo con el rojo tizón. Pero bueno, buscad fotos que no se os corten, que a lo mejor tengan más aire alrededor de la foto, para que con el marco que elijáis no se os corte. Y luego mi idea era, las imprimí, la verdad que en casa en color, no tampoco eran tantos folios. Si no, pues si tenéis fotocopiadora de color en el instituto, pues podéis, yo la tengo, vamos, y no hubiera habido ningún problema, pero es que era por prisa, ¿vale? Porque al final, como siempre voy con cagaprisas, pues es lo que hay. Entonces mi idea, y se me piró, era pegar las pegatinas con el nombre y luego plastificar. Pero llegué así al instituto con los folios en la mano y yo no sé en qué momento de mi cabeza ese paso se olvidó, y llegué a las conserjes y les dije, tomad chicas, por favor me las plastificáis y me las recortáis. Y se me olvidó poner las pegatinas, así que están puestas por fuera. ¿Me tocará reponerlas en el futuro algún año? Sí, porque la idea de plastificar esto es que me dure más años y que lo podamos usar los 3 profes del departamento, ¿vale? Entonces, ¿qué he puesto en las tarjetas? He puesto el nombre científico, el primero, subrayadito, ¿vale? Que tienen que aprender la mayúscula, todos estos rollos de cómo se escribe el género y la especie. El nombre en común, en más común, ¿vale? De los vernáculos, el más común en español y en inglés. Y en caso de que haya dimorfismo sexual, también aparece el símbolo de si es macho, o sea, en el caso de hembra, o si es macho. ¿Por qué he puesto los dos nombres? Porque me va a servir para las dos asignaturas, para la biología en castellano y la biología bilingüe, porque tenemos de las dos en el centro. Así que nada, esta ha sido la actividad. Y ahora, ¿qué tienen que hacer una vez que lleguen con las tarjetas? Pues entonces tienen que darle la vuelta, bueno, ya no puedo dar la vuelta antes, pero tienen que apuntarse el nombre, tanto el científico como el común, ya sea inglés o español, en la agenda. Y les digo en la pizarra lo que tienen que hacer. Y es que lo que quiero es que me cojan una cartulina tamaño folio, pongan una fotito del pajarito en cuestión, que no tiene por qué ser en color, puede ser en blanco y negro, con lo que la impresora que tengan en casa, y si tienen que ir a la copistería, pues mucho más barato, blanco y negro, no pasa nada. O sea, alguien se anima a dibujar, pues adelante, que dibuje y coloree, ¿no? Que hay gente que dibuja muy bien, yo no dibujo. Y tienen que poner en la ficha nombre científico, nombre común, hábitat, alimentación, se me ha olvidado decir antes tamaño, si hay o no hay dimorfismo sexual. Lo de tamaño es porque, claro, aquí todos parecen pequeñitos, pero no todos son pequeñitos, ¿vale? Hay algunos más grandes que otros y aquí todos parecen iguales. Entonces, tamaño, peso, y ahora hábitat, tipo de alimentación y si migran o no y a dónde migran, en plan en verano y en invierno, y cuál es el periodo de migración que están en España, porque algunas de estas son migrantes o deberían serlo. Y nada más. Entonces luego pues les pongo un plazo y ya pues o bien podéis exponer, que les hagan exponer los trabajos, o simplemente los podemos poner por la clase. Al final es una actividad que en el tema de los animales, de primero de biología, del temario, ahora incluso lo han mantenido, está muy bien. En biología en primaria también hay un quinto, creo, sexto, hay aves, entonces también cuadra bastante bien. Y lo podéis aplicar a cualquier cosa, a plantas, a pájaros, a insectos, a cualquier cosa de la biología, a hongos, ¿vale? Yo lo quería hacer cercano a lo que los niños pueden llegar a ver con tranquilidad en el patio del colegio o en el barrio, porque también están por el barrio, ¿no? Pero se podría aplicar a cualquier cosa y todo se podría ver con prismáticos. Claro, los pájaros tienen más sentido con prismáticos, ¿no? Por esto del avistamiento de pájaros. Pero podría ser cualquier cosa. Entonces la verdad es que me resultó súper bien. Era tipo como un poco la búsqueda del tesoro. Es una forma también de hacerles trabajar. ¡Ay! Se me ha olvidado deciros, en el trabajo también les pedí poner la taxonomía. Ya hemos hecho otro trabajo de taxonomía, pero les he pedido este más, ya que lo saben, pues que lo sigan utilizando. Entonces, pues toda la clasificación taxonómica grande de reino, filo, tal, hasta género y especie del pajarito que les haya tocado. Entonces, les ha encantado.
salieron encantados al patio con los prismáticos, no sé, cualquier cosa que es salir de clase con algo diferente ya les encanta. Y funcionó muy bien la actividad, los trabajos que me están entregando, pues también, como son las instrucciones como muy obvias, me los están entregando bien, sirven para decorar las clases, quedan muy bonitos y la verdad es que estoy encantada con esta idea que me dieron los de Ecoescuelas. Actividad fija para el departamento de aquí a muchos años y ya si se van estropeando pues las iré reponiendo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta idea, la verdad es que quedan súper buenas las tarjetitas y cualquier duda, cualquier cosa, cualquier aportación que queráis hacer de si esta actividad la conocéis, si la hacéis de otra manera, lo que sea, lo dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.